Dando continuación con el video, ya habíamos comprobado en la parte 1 que la condición L debe ser menor a h menos s y efectivamente nos dio ese valor que es menor a esta diferencia. Entonces ahora vamos a seguir hallando el factor de configuración, que es G mayúscula. Vamos a indicar el KC se halla como el volumen de salida. Entonces todas las ecuaciones están en el enunciado. Vamos a hallar BSC. Vamos a indicarlo por acá. Vamos a ir reemplazando de una vez los datos. Entonces nos va a quedar BSC igual a pi cuartos, que multiplica a S, donde S vale 0.602 menos A, que vale también 0.602. Recordemos que estos valores de S, de C, de S y A están consignados en la tabla que está en el punto .xls en el archivo de Excel, que se los dejaré en la descripción del video. Igual los hallamos en la parte 1. Esto que va dividido 2 y cerramos todo esto que va multiplicado por DC, que es el diámetro del ciclón, que se halló en la parte 1, que es de 1.204. Esto que va al cuadrado menos DS, que también está en la tabla de color rojo de la parte 1 del video, que es 0.602, y esto al cuadrado. De esta forma el volumen de salida nos va a quedar como pi cuartos, que multiplica a 0.602 menos 0.602 medios. Todo esto que multiplica a 1.204 al cuadrado menos 0.602 al cuadrado, y cerramos. De esta forma nos da un volumen de salida correspondiente a 0.257 metros cúbicos. Ya tenemos este valor, volumen de salida. Estamos hallando el factor de configuración. Primero debemos hallar KC, pero KC se halla, ya hallamos el volumen de salida. Ahora nos falta este PR, que significa el volumen evaluado sobre la longitud del ciclón. Entonces también está esta ecuación en el enunciado. Vamos a ir reemplazando los datos. Nos queda pi cuartos del diámetro al cuadrado, que vale 1.204 al cuadrado. Todo esto que multiplica a h que vale 1.806 menos S, que vale 0.602 más pi doceavos, que multiplica al diámetro del ciclón, que es 1.204, y esto al cuadrado. Todo esto que multiplica a L mayúscula, que recordemos lo habíamos hallado aquí. L tiene un valor de 2.98. A esto le vamos a sumar S, que ya lo habíamos sumado por acá. Este es el valor de S menos 0.602. Bueno, este S va sumado, si mira la ecuación del enunciado, y luego le restamos H que vale 1.806. Todo esto lo vamos a multiplicar, vamos a seguir indicándola por acá, que es una ecuación grande. Nos queda 1 más KL que vale 0.76 sobre el diámetro del ciclón, que vale 1.204, más KL, que vale 0.76 sobre 1.204, todo esto que va al cuadrado, menos pi cuartos por DS, que vale 1. DS, que tiene un valor de 0.602 al cuadrado, y todo esto por L. L tiene un valor de 2.98. Entonces miramos aquí, vamos a calcular BR y nos va a quedar como pi cuartos por 1.204 al cuadrado por 1.806 menos 0.602. Calculamos hasta ahí, luego esta suma más pi doceavos, que multiplica 1.204 al cuadrado, que multiplica 2.98, que es el valor de L, más 0.602 menos 1.806, y todo esto que multiplica a 1 más
0.76 sobre 1.204 más lo mismo pero al cuadrado, 0.76, 1.204, todo esto al cuadrado y cerramos. Ya tenemos este valor y ahora le restamos esto de acá, nos va a quedar menos pi cuartos que multiplica 0.602 al cuadrado que multiplica a 2.98. Vemos que nos da un valor de BR de 1.89 metros cúbicos. Si miran en el enunciado, en la ecuación de BR aparece este término de acá que se repite aquí elevado a la 1 y aquí al cuadrado. Este valor de 0.76 corresponde a KL o K sub L, y K sub L es el factor de dimensiones lineales y este se halla como DC menos B mayúscula que multiplica AS más L menos H, todo esto dividido Z. Simplemente vamos a reemplazar, nos va a quedar 1.204 menos 1.204 menos B que está en la tabla roja, que se las dejaré en la descripción del video. De igual forma la calculamos en la parte 1 de este video. Entonces B tiene un valor de 0.4515, todo esto quedó multiplicado por S, que es 0.602 más 2.98 menos H, que vale 1.806. Si vemos esta parte de aquí, S más L menos H corresponde a la que se halló en BR. Todo esto dividido Z, que vale 3.01. De esta forma KL nos va a quedar 1.204 menos 1.204, que es menos B, que vale 0.4515, y todo esto va multiplicado por 0.602 más 2.98 menos 1.806, todo esto dividido 3.01. Miramos y nos da un valor de 0.76 y es de aquí donde sale este valor con el cual pudimos hallar BR, donde BR es el volumen evaluado sobre la longitud del ciclón. Entonces, una vez que ya tenemos este valor, volvemos a ver la ecuación que tenemos del factor de configuración G. Ya tenemos KC, que ya lo podemos hallar, y KC nos va a quedar como BSC, que lo hallamos acá, que son 0.257 metros cúbicos, más VR, que vale 1.89 metros cúbicos sobre 2. Todo esto va en un numerador sobre el diámetro del ciclón, que vale 1.204 metros, y eso al cubo. Aquí nos da metros cúbicos, de tal forma que KC nos va a dar adimensional. Entonces miramos y nos va a quedar 0.257 más 1.89 medios, todo esto dividido 1.204 y esto al cubo. Nos da un KC de 0.689. Una vez hemos hallado el KC, ya podemos hallar el factor de configuración C y nos queda 8 veces 0.689 sobre K sub A, donde K sub A se halla como A sobre el diámetro del ciclón. Recordemos que A al igual que KB, aquí A, cuando hallamos el diámetro del ciclón, A se halla como 0.5 por el diámetro del ciclón. Entonces 0.5 por 1.204 sobre el diámetro del ciclón, que vale 1.204. Cancelamos el diámetro del ciclón y nos queda un caso A de 0.5. De esta forma ya tenemos caso A, caso B, que nos había dado en el video anterior 0.2,
Entonces 0.5 por 0.2 y esto al cuadrado nos va a dar el factor de configuración. Nos va a quedar 8 veces 0.689 dividido 0.2 por 0.5, todo esto al cuadrado. Nos da un factor de configuración de 551.2. Si miramos la tabla, la que les había dejado en el primer video, donde dice ciclones de alta eficiencia tipo Steirman, si miran el valor de la columna, hay una parte donde dice G y van a ver que es un valor muy cercano. Entonces vamos realizando los pasos correctos para hallar un ciclón de alta eficiencia. Luego hacemos el paso número 5, que es hallar este valor que corresponde al exponente del vórtice. Esta tiene la ecuación que también está en el enunciado. Vamos a ir reemplazando los datos. Nos queda 1 menos 0.67 que multiplica al diámetro del ciclón, que son 1.204, y esto elevado a la 0.14. Cerramos y todo esto multiplicado por la temperatura, pero es importante que esa temperatura, que es la temperatura del gas, que ya no la dan en el enunciado, esté en grados Kelvin. Entonces recordamos que la temperatura del gas, es decir, el gas es aire, está a 450 grados centígrados. Entonces vamos a anotar ese valor y recordemos que para pasarlo a Kelvin es la temperatura en grados centígrados más una constante que corresponde a 273.15, es decir, 450 más la constante, y eso nos va a dar 723.15 Kelvin. Ese valor lo anotamos acá. Todo esto dividido 283 y todo esto elevado a la punto 3. Entonces vamos a hallar el exponente del vórtice, que nos queda 1 menos 0.67 por 1.204 y esto elevado a la punto 14, y todo esto multiplicado por 723.15 dividido 283 y todo esto elevado a la punto 3. De esta forma miramos que nos da un exponente del vórtice de 0.586. Vamos a proceder a hallar el paso número 6, que es el tiempo de relajación, y se denota como T sub I. Miramos que también está la ecuación en el enunciado. Vamos a ir reemplazando los datos. Rho sub P, ese valor corresponde a la densidad de la partícula. Miramos que es de 1500, todo esto multiplicado por el diámetro de la partícula al cuadrado. Esta debe estar en metros. Entonces lo que procedemos a hacer aquí es mirar en la primera imagen del enunciado, donde aparece como tal el enunciado, aparece una tabla en color naranja y nos indica el tamaño en micrómetros y el porcentaje másico. Entonces simplemente debemos el primer valor, que dice 5 y 10, lo sumamos, eso nos da 15, y eso lo dividimos en 2 para sacar un promedio y nos da 7.5 micrómetros. Pero recordemos que como debe estar en metros, entonces lo multiplicamos por 10 a la menos 6. Entonces la ecuación para hallar el tiempo de relajación T sub I, nos queda esto que va al cuadrado, y esto lo vamos a dividir 18 veces la viscosidad dinámica del gas, que esa ya no la dan en el enunciado, y nos queda 3.57 por 10 a la menos 5. Realizamos esta operación y nos va a quedar 1500 por 7.5 por 10 a la menos 6, esto al cuadrado, dividido 18 veces 3.57 por 10 a la menos 5. Vemos que nos da un tiempo de relajación de 1.31 por 10 a la menos 4 segundos. Ya lo hicimos para la primera franja de la columna de la primera imagen del enunciado, debemos hacerlo para cada una de las partículas. Es de esta forma como la primera tabla del enunciado nos muestra tamaño
y nos da una fracción másica. Entonces aquí simplemente sumamos estos dos valores que nos da 15 dividido 2 nos da 7.5. Ese valor es el que ponemos acá y como debe estar en metros lo multiplicamos por 10 a la menos 6. Vamos a ir haciéndolo el promedio con cada uno de estos valores. Aquí nos da 40 dividido 2 que nos da 20 y vamos a ir cambiando este dato aquí y vamos a hallar cada uno de los tiempos de relajación en segundos. Entonces procedemos a hacer ahora el paso número 7, que es hallar la eficiencia fraccional, que es n sub i, y reemplazamos en la ecuación que está en el enunciado y nos va a quedar los valores que tenemos acá. El valor de g, que ya lo habíamos hallado, el valor del caudal y este valor que corresponde al vórtice más 1, que es 0.586 más 1, que nos da 1.586, el diámetro del ciclón y esta constante. El único valor que va a ir cambiando es el de tiempo de relajación. Aquí tenemos 1.31 por 10 a la menos 4. Para hallar cada uno de estos valores vamos a ir reemplazando con los tiempos de relajación para ir hallando la eficiencia. Entonces vamos a hallar el primer valor de n sub i y primero vamos a realizar esto de acá que nos queda 551.2 que multiplica 1.31 por 10 a la menos 4 que multiplica a 3.2 que multiplica 1.586, todo esto dividido 1.204 y esto elevado al cubo. Cerramos acá y nos da ese valor. Ese valor lo vamos a multiplicar por menos 2, pero antes de multiplicarlo por menos 2 tenemos este valor de acá, vamos a elevar esto a la 0.5 dividido 1.586, ese resultado por menos 2 y ahora sí 1 menos Euler, y el Euler va elevado a la respuesta que tenemos y vemos que nos da el primer valor de la eficiencia, que es de 0.706. Ese es el valor que vamos a ir poniendo acá y vamos a hacerlo lo mismo con cada uno de los tiempos de relajación. De esta forma hallamos la eficiencia con cada uno de los tiempos de relajación, cambiándolo en la ecuación, y así hallamos cada una de las eficiencias para cada tamaño de partícula. Recordemos que en el enunciado también nos muestra la fracción másica, que es mi. Entonces ese valor que hallamos aquí lo multiplicamos por esa fracción másica y nos va a dar la eficiencia para cada uno de los tamaños con los tiempos de relajación. Al hacer la sumatoria de estos valores nos va a dar la eficiencia total del ciclón y esa eficiencia está enmarcada en el archivo que les dejé en la descripción del video. Entonces, por último paso, procedemos a hallar el octavo paso, la caída de presión, que se halla con esta ecuación. La densidad, aquí tenemos en cuenta que es la densidad del gas, la velocidad de entrada y el número de cabezas. Este número de cabezas se halla como K, teniendo en cuenta que K es de una entrada tangencial. El valor es una constante, se toma como 16 por A por B sobre ds al cuadrado. Simplemente vamos a reemplazar y nos queda 16 que multiplica a 0.5 por 1.204, que es la forma de hallar A. Todo esto por B, que es 0.2 por 1.204. Todo esto dividido ds, que es 0.602 al cuadrado. Miramos y el número de cabezas nos va a quedar como 16 que multiplicada 0.5 por 1.204 por 0.2 por 1.204 y nos queda 0.602 al cuadrado. Nos da un número de cabezas de 6.4. De esta forma reemplazamos en la caída de presión delta P y este valor debe ser menor a 2488.16 pascales. Entonces nos va a quedar un medio de la densidad del gas, que son 0.411 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad de entrada, que esa ya la habíamos hallado al principio, que es este valor que debía estar entre cierto rango de valores, que es aquí en este caso de 22,
esto al cuadrado y esto por NH que vale 6.4. Nos da un delta P. Miramos y nos da aquí 0.411 dividido 2 por 22 al cuadrado y esto por 6.4 y nos da un valor de 636.56 pascales, el cual es menor a 2488.16, y con esto concluimos todos los pasos para diseñar un ciclón de alta eficiencia.